estamos de plácemes porque hoy mientras desayunamos nos va a acompañar Tico Fuentes de El Despacho Invisible. Entonces, el propósito de esta conversación que vamos a iniciar en este momento y que además fue idea de Tico, te agradezco un montón por haber tomado la iniciativa. El propósito de esta conversación es podernos familiarizar un poco más con cómo se ejerce la prospectiva alrededor del mundo, porque hay muchos caminos, hay muchas formas de hacer. Hay muchas herramientas que se utilizan, entonces estamos aquí como para atar cabos y entender qué tenemos en común y también qué podemos aprender, mejores prácticas podemos aprender. Así que, más que bienvenido, Tico, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en Petit Comité, somos 23 en sala en este momento, seguramente seremos un poco más. Pero la idea es así como en la intimidad poder obligarte a confesar todo lo que sabes y a compartirnos tu saber como parte de esta activa comunidad alrededor de los estudios de futuros. Así que súper bienvenido. Buenos días, México. Buenas tardes, Madrid. ¿Cómo estás? Jo, Carla, no, pues muchas gracias a ti. La verdad es que yo, o sea, de una casualidad que este verano fui a México y conocí a Carla y pude como conocer más en profundidad el trabajo que también hacéis en centro, que me dejó muy impresionado porque, claro, dedicarse a esta cuestión del foresight y los futuros siempre es un poco raro y siempre que conoces a alguien que hace algo similar a ti es muy emocionante. Me acuerdo que también tuvimos la ocasión de, aquí en España, en esta legislatura de gobierno, se creó la oficina de prospectiva por primera vez aquí a nivel nacional. Y recuerdo que por un contacto en común que trabajaba antes con la directora, acabamos yendo de visita y aquello eran como dos colegios que se encontraban y en plan de, ay, ¿y tú cómo haces esto? Ay, pues yo lo hago así. ¿Y tú cómo haces lo otro? Ay, yo lo hago de esta manera. Entonces siempre es como súper emocionante, pues eso, poder compartir como maneras de hacer o puntos de vista. Jo, ya incluso con la diferencia cultural de España y México, creo que es todavía mucho más rico. Entonces por eso me apetecía, yo que sé, también compartir y sé que es muy complicado, o sea, tampoco hay ni tantas empresas ni tantas organizaciones que se dirigen de una manera tan directa a esta cuestión de la prospectiva. Así que bueno, a poquito que pueda compartir, creo que bueno es. Estoy Así que venga, no me cierta, enrollo. perdón. Nada, 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 digo que no me enrolla nada, digo aquí que con la Estoy introducción. cierta de que es mucho lo que vas a poder compartirnos y me parece una señal bastante interesante, esta de la Oficina de Prospectiva de España, que ya puse el link. Yo voy a estar aquí atenta para compartirles referencias que tú nos des. Y justo lo primero que quiero preguntarte es, ¿tú cómo llegaste al mundo de los futuros, ¿no? ¿Cuál es tu historia con los futuros? ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo recibiste el llamado? ¿Cómo fue que empezaste a integrarte activamente a este mundo? Cuéntanoslo todo. Pues mira, fue una súper casualidad. Yo estudié Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Sevilla, yo soy de Sevilla, que está al sur de España, porque a mí lo que me interesaba era por qué las personas hacían las cosas que hacían. Es decir, por qué consumían unos productos, por qué se comportaban de alguna manera. No sé, a mí me llamaba eso la curiosidad. De casualidad, acabé estudiando un semestre en Holanda y empecé a encontrar lo de las tendencias. Hice un taller con Els Dracht, que también es muy buen referente del tema de las futuras y las tendencias, pues de casualidad, porque la semana del diseño lo daba. Y ahí me empezó a llamar más la atención porque había gente que hacía cosas distintas a como lo hacía otra gente. O sea, ya no porque se comportan de una manera todo el mundo, sino porque hay gente que se comporta de una manera rara. Y ahí volví a España y me fui a mi profesora de distribución, que era la que más me seguía la corriente, y dijo, oye, vamos a hacer un trabajo de fin de carrera sobre esto de las tendencias. Tú confía en mí, saldremos juntos de esto. Y yo empezaba a ver Foresight, yo empezaba a ver futuro, y había gente que hablaba de narrativas, y no entendía absolutamente nada. Y digo, ¿pero qué narrativa? ¿Pero qué futuro? ¿Pero qué Foresight? Y ahí me encontré a Lourdes, que tú también la conoces, Carla, y que está en Teach the Future en un montón de iniciativas, que da la casualidad que también es de Sevilla, que es de mi ciudad. Y me pusieron en contacto con ella y ya haciendo entrevistas con ella, ya me empezó a explicar un poco de lo que consistía este mundo, de que al final había como, pues eso, todo un cuerpo teórico detrás del tema de los futuros y tal. Y ahí me empecé a introducir y encontré que en ese año dio la casualidad que había esta iniciativa de Design the Future, no me acuerdo bien cómo era, que había unos chapters alrededor del mundo, que es una cosa muy de 2019, porque creo que aquello ya
Lo llevaba Phil Balagas, jamás diré bien su apellido. Y dio la casualidad que ese año en Madrid celebraba un gran evento. Y ahí conocí a otras empresas que se dedicaban al Time Foresight y empecé a trabajar, pues de casualidad. Que me dijeron, oye, hemos visto que has hecho un trabajo, porque hice un fanzine con eso, una pequeña publicación con mi trabajo, y se los eché al buzón. Y me dijeron, oye, hemos visto que sabes algo, lo mínimo en este mundo en el que es muy difícil encontrarte a alguien que sepa de este tema. ¿Quieres hacer unas prácticas con nosotros? Y ahí empecé en 2019, luego me llamó Steph de Invisible, y nada, aquí sigo en este mundo de los futuros, de momento. Sigue Lo teniendo demás futuro. es historia. Ok, sí. Phil Balaktas es la persona a la cual te refieres y Eso, acá les estoy poniendo el link a la Design Futures Initiative y la efectivamente. conferencia que hacían es Primer, ¿no? Correcto, efectivamente. Ajá, Ahí empecé yo ajá. cargando cervezas, ¿eh? Porque yo ahí acababa de terminar la No, carrera y yo le dije a Lourdes, Lourdes, por favor, ponme a cargar cervezas, aunque sea, yo necesito ir a ese no. evento. Y ahí estaba repartiendo canapés, cervezas y cosas así. Oh, wow, me encanta esa historia porque eso es realmente como pasar por todos los eslabones de la Correcto. cadena. ¿En qué conferencia de Primer estuviste? En la de 2019, la de Madrid, en Europa. Madrid, Madrid, Claro, Madrid, claro. Madrid. Oye, y ahí, por ejemplo, ¿recuerdas en esa experiencia en esta conferencia cargando cervezas, que me encanta la imagen, escuchaste algo que te inspirara, que te encendiera? ¿Recuerdas la presentación de alguien en particular que te haya llamado la atención? O sea, recuerdo mucho la de Peter Bishop porque me ayudó mucho a dar contexto. Mira, otro, para quien esté iniciándose en este mundo, el libro que a mí ya me hizo clic por fin y que todo cobró sentido fue lo que se llama A Very Short Introduction to the Future, de Jennifer, tampoco me acuerdo de su apellido, que literalmente en un libro que tiene Gitli, Jennifer esa, Gitli. Ujú. efectivamente, pues no sé si tendrá 60 páginas, una cosa así, que es Sí, es durito, chiquitito. pero claro, de repente entiendes el contexto de, vale, esto tiene un contexto teórico, y después estaban los think tanks de Estados Unidos, y después venía no sé qué, y Ujú. después el contexto de la UNESCO. Es como, vale, todo tenía sentido y no son ideas sueltas sobre narrativas, un escenario, ahora de repente esto es estrategia, ahora de repente es todo diseño especulativo. Así que bueno, yo creo que fue lo que más me ayudó. Ya te digo, de esa charla, yo creo que me quedaría con la de Peter Bishop, porque fue como, al final era la persona que tenía como más experiencia en ese campo, y para mí, que lo había acabado de descubrir de casualidad, pura y dura, luego más me acompañó. Ok, entonces me encanta todo lo que me estás contando. Peter Bishop es una persona a la que también le tenemos mucha admiración, es consejero de la especialidad y pues digamos el framework que en su oportunidad desarrolló junto con Andy Hines, Ujú. pues también es una referencia para el trabajo que hacemos en Diseño del Mañana. Y bueno, Lourdes Rodríguez es también una colaboradora muy, muy querida, así que me encanta ir armando esta maqueta Total. O sea, al final es en súper conjunto. pequeñito. A mí me di cuenta que al final eran muchas personas como conectadas en momentos muy concretos, ¿no? Cada vez que, bueno, así, también afortunadamente se va expandiendo un poco también la disciplina, que yo me acuerdo, Mm. pues, que ya te digo que yo llevo aquí desde el 2019, que tampoco es que llevo una vida, pero llevo hablando de futuros y la gente me decía, claro que sí, caballero. Y ahora como que resuena más, ¿no? Ahora por lo menos resuena la idea. Yo no sé si ha sido por la pandemia, si ha sido ya de que cada vez todo es más incierto, o sea, yo me hace mucha gracia porque hace como, estábamos preparando una cena, he preparado unos pocos proyectos y quería ahora lo presento, por dar más contenido, que trataba sobre la democracia. Con un cliente queríamos trabajar el tema del futuro de la democracia a través de una cena. Y yo de casualidad vi lo de los huevos, que empezaba a salir. Y yo, bueno, qué divertido el tema de los huevos, porque al final el huevo es como un indicador del bienestar social, en tanto a qué es importante y qué no es importante debatir a nivel político, si el precio de los huevos o las cuestiones de igualdad de otro tipo. Cuando vas al centro comercial y tienes que elegir entre los huevos de gallina de corral, de gallina ecológica, de gallina enjaulada. También es como tu voto a través del consumo, etcétera. Bueno, eso yo lo cogí casi como una idea divertida. Pues yo creo que tardamos en organizar la cena 2 meses, la tuvimos la semana pasada, y claro, ya todo el mundo está hablando de los huevos, y en plan de chicos, esto era un tema nicho hace 2 meses que a mí me hizo gracia, y ahora de repente, pues bueno, se convirtió en el gran melón. Entonces, claro, es muy curioso también ese tipo de temáticas que, bueno, que al final es como funcionamos aquí, ¿no? De coger esa señal que es como muy particular, es la manera rara en la que las personas están haciendo las cosas,
y ver, pues sobre todo en ese momento más acelerado, y también lo que se están enfrentando muchas organizaciones con las que trabajamos, de oye, como no sabemos por dónde vamos a ir, es que necesitamos esto para poder pensar ya no a 5 años, sino a 6 meses. Bueno, sí, ese es un gran desafío, ¿no? Pareciera que vamos a contracorriente porque los profesionales de los estudios de futuros hacen un esfuerzo por empujar una visión de largo plazo, pero vas a contracorriente intentando instaurar esta cultura en empresas que cada vez se piensan y se van adaptando a los cortos plazos. Entonces ahí no sé si tú identificas que hay como cierta tensión entre la forma en la que las empresas se miran a sí mismas y los plazos en los que se piensan. Entre tanto, las herramientas que vienen del mundo de los estudios de futuros, pues más bien no están peleadas con el corto plazo, pero más bien la idea es estirar, ¿no? Esta visión. A propósito de eso, quisiera preguntarte acerca de los proyectos que has hecho en Invisible, porque aunque tú lo planteas como que llegaste en el 2019, pues ya tienes tus horas de vuelo, entonces quisiera que nos cuentes algunas historias sobre los proyectos que más te han desafiado, que más te han complicado y de los que más has aprendido. También quisiera invitar a quienes nos acompañan en el público a que participen de la conversación, pregunten, comenten en el chat. Yo voy a ir retomando sus comentarios y si nos da tiempo nos vamos a apurar lo más posible para que quede un espacio en el cual ustedes le puedan preguntar directamente a Tico eso que les da curiosidad y que a lo mejor en otro contexto no podríamos preguntar. Así que Venga, cuéntanos, genial. ¿de qué proyectos, cuáles son tus proyectos emblema? Mira, primero te voy a responder porque es una pregunta muy chula, esa cuestión del corto plazo, empresas y largo plazo y cómo lo gestionan. Porque yo creo que ahí hay dos temas. Por una parte, cuando te vas muy a corto plazo, mi experiencia, lo que veo con las organizaciones es, se van a datos, en plan de, mira, yo tengo mi forecast de mercado, yo tengo mi modelo de digital, o muchas veces si es con un departamento de marketing, pues eso de yo priorizo todo lo que tiene que ver con interacciones digitales. Entonces, bueno, ahí pues tenemos la cuestión tecnológica que en el corto plazo sí que puede ser mayoritariamente predictiva según el entorno. Y después tenemos la segunda cuestión, que es una cuestión que hablábamos precisamente con la directora de la oficina de prospectiva de aquí de España, porque claro, decíamos, claro, ¿por vosotros qué horizonte trabajáis? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cuándo es un horizonte adecuado? Y nos decían, es que muchas veces no es tanto plantearte el horizonte, sino en plan de tener la capacidad de sacar cuestiones sobre la mesa. En plan de, da igual que estemos hablando de, voy a tirar del tema más genérico, mira, pues huevos biomodificados, por seguir con los huevos, a 5 años o a 10 años. La cuestión es que alguien esté hablando de este tema y que alguien lo ponga sobre la mesa. Y sucederá no sé qué revolución tecnológica que hará que en vez de 10 años sean 5. Y sucederá que, pues no sé qué política que sea en vez de 5 sean 15. Pero la cuestión es que por lo menos tú has sido capaz de hablar de este tema. Si no hacemos este ejercicio, independientemente del horizonte, nadie está hablando de este tema. Entonces, bueno, ahí con el mundo de largo plazo, corto plazo. Con el tema de los proyectos, a ver, aquí os he preparado unas slides. Voy a ir directamente al grano, ¿vale? Bueno, Invisible, por si no lo conocéis, laboratorio de investigación, diseño cultural y desarrollo de Foresight. El equipo, somos más gente que yo. Y salimos todos muy guapos, por eso pongo esta foto. Y bueno, un poco la metodología que aplicamos es este framework, esta filosofía de imaginación aplicada, ¿no? De mezclar pues, tanto la parte de foresight, que puede ser muy dura y estratégica, con la rama del diseño y de un punto de vista más crítico, ¿no? Y que a partir de eso, pues, ampliar un poco el imaginario de las organizaciones y los relatos que utilizan para generar estrategias, productos, diseños, interacciones, un poco las preocupaciones de cada tipo de empresa. Pues con este fin, ¿no? De dejar de diseñar ruinas, ¿no? Que esta es una frase que dice Steffi, que mira, pues ella no habla del primer porque era organizadora, pero sí que se me ha quedado mucho, porque al final es, oye, va muy alineada también con toda la teoría esta de Sohail, de los futuros usados, que es, oye, pues ya que estamos creando cosas, no creamos cosas que vayan a durar 1 año, 2 años y que se conviertan después en una ruina que nos acompañarán durante siglos y siglos, sino que creemos cosas, oye, que sean adaptativas, que se puedan ser modulares o por lo menos estén adaptadas a una serie de futuros que también queramos habitar. En fin, no me enrollo. Bueno, Jungle es un poco el ecosistema. Bueno, yo creo que es interesante de cara a entender cómo también la industria creativa que hay aquí en España. Nosotros formamos parte de Jungle, que es un ecosistema de empresas más grandes que se dedican al tema de diseño, tecnología y comunicación. Pues desde agencias de publicidad, agencias de diseño industrial y digital, tenemos también una empresa dedicada a inteligencia artificial. O sea, creo que te pone muy en contexto de también como las interacciones que se están intentando crear
entre todo tipo de industrias, empresas, pero dentro de este paradigma, contexto de la creatividad. Y creo que tiene mucho sentido porque hay muchas sinergias al final. Vale, y no me enrollo más. Bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad, Carla? Que igual estoy aquí Sí, hablando solo. sí, sí estás Ah, vale, eso. compartiendo, no te preocupes, Vale, pero vas vale. a toda velocidad, entonces por eso ya me empezaron a hacer preguntas, pero supongo que por eso recién estamos procesando lo que nos comparten. Sí, vale, eso. Os digo que quiero llegar directamente a los proyectos, porque todo esto al final era como contexto general y por no Ajá, aburriros mucho en los detalles. Bueno, el tipo de empresas con las que normalmente trabajamos nosotras sí que son mayoritariamente gran empresa, también por la tipología de proyecto, pues algún tipo de asociación, organización más pequeña también trabajamos con ellos porque nos parezca especialmente interesante la tipología de proyecto, pero bueno, normalmente es esa gran empresa. Bueno, aquí un poco megamix de imágenes de los proyectos con los que trabajamos. Yo creo que el proyecto más insignia o por lo menos uno de los más retadores, más interesantes que me he planteado, no simplemente en Invisible, sino en mi carrera en general, es este con BBVA. BBVA se nos aproximó justo, llevamos poco tiempo con Invisible, desde el departamento de Marketing, Diseño y Behavioral Economics, que estaban todos dentro de un mismo paraguas. Al final venían tampoco sin conocer mucho la disciplina de esto del diseño de futuros, sin embargo querían probarlo, estaba trabajando con la agencia de publicidad que estaba dentro del mismo grupo y lo que buscaban al final era como un espacio más de reflexión, ¿no? Ellos a nivel estratégico sí que trabajamos un poco con la capa C-Level de allí del banco, adolecían de que al final, oye, pues estamos creando para el siguiente quarter, estamos creando la estrategia de marketing del año que viene y eso es todo el momento más estratégico que tenemos durante el año, ¿no? Y lo bonito que tuvo este proyecto es que al final sí que nos dieron el espacio para acompañarles y trabajar con ellos a lo largo de un año. Que era un año en el que, oye, pues empezamos con los pilares estratégicos de la organización, que eran estos de salud financiera, sostenibilidad. Ellos querían pues entender, oye, cómo iba a cambiar el significado de esos pilares, que al final era un poco el core de a lo que se dedicaban en los próximos años y cómo iban a cambiar las expectativas de los consumidores precisamente con respecto al banco y cómo interaccionaban con ellos. Y bueno, aquí un poquito en síntesis, lo que tenía de bonito este proyecto era uno, que teníamos una etapa muy larga de investigación que hacíamos con ellos, que esto yo creo que es una parte completamente primordial de este tipo de proyectos, y por eso hay dos imágenes en las que aparecen ellos directamente, que es la parte de crear con ellos una investigación, ¿no? Y crear con ellos un proceso. Yo he trabajado también en proyectos que son, te hago un informe, te lo presento en 2 o 3 meses, y mi experiencia es que llegas al directivo de turno, dicen, precioso informe, información fascinante, esto me rompe todos los esquemas y toda mi planificación estratégica que yo he hecho de aquí a 3 años, este informe se va a ir a la estantería. Y el día que yo tengo que dar una keynote mona, pues igual te cojo un par de señales y me va a salvar la diapositiva. Entonces, bueno, uno de mis aprendizajes sí que ha sido pues, ese proceso didáctico de acompañamiento, en este caso era con un equipo core, que eran, creo que eran 7 personas en total de esos departamentos, diseño, behavioral economics y marketing, y pues sí que pudimos crear, pues oye, lo que se conoce también como un proceso completo de foresight, ¿no? Que iba desde la investigación, con señales, con expertos. Aquí también tuvimos la oportunidad de ver de muchas fuentes de información y de muchos tipos pues eso, de recursos. Toda la parte de generación de escenarios, bueno, pasamos por tendencias, sensemaking, generación de escenarios, trabajamos con ellos los escenarios, los remoldeamos. Es otra cosa que me dicen, oye, pues yo he trabajado en proyectos de banca, en proyectos de seguro, en proyectos de ¿qué más? Hay manufactura aditiva una vez, de mascotas, o sea, con muchas tipologías. Y siempre me dicen, bueno, ¿y tú sabes de todo? Y es, pues no, porque son proyectos que pueden durar que la investigación. 3 meses, pues en 3 meses no te haces experto de todos los temas del mundo. Entonces, por eso también era muy importante aquí el estar acompañados de, ¿no? Y que ellos también nos asesorasen, o sea, nosotros les poníamos las herramientas para que ellos pensaran también. Y así eran como un poco la manera de construir en conjunto esta información que al final es información para ellas. O sea, es información que internamente tienen que mover, que tienen que convencer a su jefe, al consejo directivo de turno, que tienen que tener la capacidad de transmitir. El llegar allí, pues como un elefante en una cacharrería, que se dice aquí, ponerlo todo del revés, ser la persona más disruptiva de la habitación y que luego todo el mundo se quede con cara de susto, pues no tiene mucho sentido. Porque al final sí que claro. claro, el trabajo nuestro es pensar a largo plazo para después empezar a hacer cosas el mes que viene.
O sea, hazme ya las miguitas de pan para hacer proyectos, para hacer estrategias, para hacer lo que tú quieras. Y bueno, yo creo que esto también sacó sus frutos. Fueron 3 años que tuvimos de proyecto, que se fue renovando con distintas temáticas, Ujú, pero que tuvo sus frutos en eso, ¿no? Y en que ellos también se sintieran realizados del trabajo que estaban haciendo internamente. mm, mm. A ver, quisiera hacer una pausa Ujú. porque hay algunas preguntas con Vale. respecto a lo que nos has compartido. Entonces, una pregunta que nos hacen es que se relaciona con lo que comentábamos hace un momento, Ujú, es, o sea, el caso de BBVA creo que es noble porque es una institución sensible a los procesos de cambio. No sé qué piensas al respecto, pero creo que la banca y las instituciones, las aseguradoras son especialmente por su naturaleza, están ujú, como mucho más atentas y a veces tienen sus propios observatorios de señales y tendencias y como que son, pues sí, un poco más, están un poco más sensibilizadas ante la importancia de mirar a largo plazo y analizar a fondo los procesos de cambio. Pero ¿qué pasa con las empresas que no están tan sensibilizadas, que son como un poco presas del presentismo, del corto plazo? ¿Cómo se le hace en estos contracasos? ujú, Y también me están preguntando cuáles son, pregunta Susi, cuáles son los recursos y las fuentes que usas como base para cualquier tipo de proyecto. ¿Cuáles son, que un poco, supongo que la pregunta va en términos de cómo preproducen el proyecto, porque además aquí, en el caso particular que estás mostrando, se nota que hay ujú, mucho tiempo invertido en los insumos con los que tú vas a llegar al taller. Muchos y muchas de mis estudiantes aquí presentes ujú. están empezando a adquirir experiencia armando sus talleres de futuros, pero no es el taller en sí, el taller es un momento muy pequeño de un proyecto mucho más grande, ¿no? De lo que ocurre antes y lo que ocurre después. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso en particular, ¿cómo prepararon la experiencia? ¿Qué tanto preprodujeron? ¿Y cuáles son, pues, los recursos o Ujú. como los fundamentos con los cuales ustedes empiezan este tipo de proyectos? Pues mira, con respecto a la primera pregunta, a ver, puede haber empresas que por su propia naturaleza, no sé, como que sean muy estancas, pues, no se me ocurre a mí ninguna en concreto, pero a lo mejor alguna de materias primas o algo así, que tengas como tú, o sea, que los cambios tengan que ser muy lentos porque tienes que hacer una maquinaria nueva. Eh, o sea, pero aún así, o sea, yo es que creo que tanto las finalidades futuros o de la disciplina tiene un sentido como temporal, de nuevo, de en plan, en plazo estratégico y tal, pero que también tiene sentido como una manera de pensar en la innovación. Entonces, en tanto que tú quieras, pues, o liderar, o entiendas que incluso para explorar una nueva temática, ¿no? O sea, yo trabajaba con, bueno, fue también un caso de banca, ¿no? Pero venga, por salirme de la banca, que sí que es verdad que suelen ser bastante partícipes en este tema. Una de alimentación de perros, que era, vamos, que era Royal Canin, ya fue hace muchos años, no hay problema. Que su temática era en plan de, oye, mira, es que somos una marca premium, pero es que cada uno en esta empresa dice que premium es una cosa distinta. Hay gente que nos dice premium es muy buena calidad de producto, hay gente que nos dice premium es un embalaje dorado, hay gente que nos dice premium es ser muy caro y ya. Entonces, su necesidad era entender como cuál era el significado que tenía el concepto premium, cómo estaba cambiando dentro de la sociedad y a partir de ahí poder reposicionarse, ¿no? Que muchas veces ni siquiera tiene que ver con un cambio de plazo, sino simplemente con el reentender o intentar pensar de otra manera también cómo te estás posicionando como marca y cómo construyes. Con respecto a los recursos, yo, mira, te voy a contar la anécdota divertida. Mi madre siempre quiso que yo fuera profesor. Pues aquí puedes ser profesor funcionario de una escuela y dices, tico, claro, tú eres profesor, tienes un sueldo fijo, vives tranquilo, tienes los meses de vacaciones, y yo que no quería ser profesor, pero digo, yo no me llevo tan bien con los niños como para ser profesor. Bueno, pues me he dado cuenta que soy profesor de adultos al final, porque tú al final, o sea, lo que estamos haciendo con estas personas es una experiencia educativa de una experiencia educativa en la que yo hago una investigación interna por mi parte, porque ellos al final pues tienen su propio trabajo y yo tengo el mío, y el mío es aportar información de calidad y rigurosa. Ahora, ellos tienen que tener la capacidad de digerir esa información, de procesarla, de darles tiempos. O sea, aquí en este caso, nuestra parte de investigación eran encuentros mensuales durante 5 o 6 meses, en los que el primer mes decían, esto que narices es, muy divertido, muy interesante, pero ¿para qué me sirve a mí mi estrategia? Ahí les llamamos señales directamente. Al mes 5 ya empezaban a encontrar los patrones. Decían, vale, esto tiene que ver con esto tiene que ver con lo que hablamos en la anterior conversación. Eh, o sea, todo un proceso didáctico en el que nosotros, de primera, lo primero que hacemos es contexto. Que eso, vamos, me voy a tatuar en un brazo.
Contexto es, tú acabas de llegar, por decirte el caso de VA, es un martes 5 de abril, has llegado a las 10 de la mañana, has irrumpido en una oficina con una persona que está enviando 3 mails a 4 agencias de medios distintas y tú no puedes llegar diciendo el año 2050, porque la gente se queda con una cara de susto que dice, ¿quién era usted? O sea, yo me presentaba en todas las reuniones en plan de, no me he visto hace 2 semanas, pero yo te voy a contar de nuevo que soy Tico, que me dedico a lo de los futuros y que la última vez que hablamos estábamos hablando de esto. Y a partir de ahí, la gente puede empezar a pensar. O sea, hay mucha preproducción en tanto a en qué momento pillas a las personas, de dónde vienes, a dónde vas, qué vas a hacer en esta sesión y qué objetivo tienes de salir de aquí. Y no esperes que en tu sesión de 2 horas salgas con la estrategia hecha. Tú tendrás Claro, unos no es inputs, magia, no tal es cual. magia. O sea, y a partir de esos inputs que te hacen falta, porque si no te estás inventando tú cómo funciona el sector de la banca, sigues Ujú, trabajando y sigues ujú. iterando. Pero sí que tiene, o sea, tiene mucha preproducción y tiene mucho de, o sea, muchas veces utilizábamos como muchos elementos materiales que a lo mejor, no me acuerdo bien, pero era una pastilla, que entonces cada pastilla era un escenario, entonces venga, ya me tomo la pastilla y ahora empiezo a trabajar en el escenario. Y por eso muchas veces son tiempos largos de sesiones de 4 horas, que tienes que saber muy bien cómo gestionar las energías, Mm. pero que en menos tampoco te da tiempo a tener una conversación profunda. Pero a ver, entonces, si entiendo bien, ustedes le dedican bastante tiempo a idear metáforas o armar la puesta en escena con la que van a trabajar con el cliente, si entiendo bien. O 100%. ustedes como equipo, digamos, a ver, pensemos en esto. Si el taller dura 4 horas, el taller con cliente dura 4 horas, ¿cuánto tiempo previo le dedican ustedes a desarrollar toda la preproducción, la puesta en escena, los momentos, los materiales, comparado con las 4 horas de duración de un taller? A ver, es que depende también de lo iluminados que estemos. No, pero igual Ok, tranquilamente te pones en una reunión de 2 horas de discutir internamente de, oye, ¿qué queremos hacer con esta sesión? ok. Después sí que es verdad que tenemos el equipo una diseñadora gráfica que es maravillosa, que es Paula, que nos produce los materiales y decimos, mira, Paula, pues necesitamos unos canvas que son así. O sea, recuerdo una última sesión de co-creación que ahí sí que hicimos con usuarios, que era en plan Ujú, que les contábamos que estábamos en el bosque de los elfos y en el bosque de los elfos cada uno era una temática distinta con respecto a la investigación y también, pues, ¿con quién estoy trabajando? Estoy trabajando con ejecutivos de banca a quien les puedo hablar a un nivel, o estoy hablando, ujú, como en este caso, con unos jóvenes de 18 años que, como les empieza a hablar de hipotecas y de cosas así, no entienden la mitad ujú. de los conceptos. Entonces tienes que ser muy consciente de quién es tu interlocutor, evidentemente. Ok, ok, bueno, súper importante lo que acabas de mencionar. Tenemos muchas preguntas todavía de tu público. Por ejemplo, en lo que se refiere al proceso de investigación, Uh -huh, nos están preguntando cómo le hacen ustedes en Invisible para navegar. Vivimos en una era de uh -huh. proliferación de información, no de la misma calidad. Hay que aprender a hacer cherry picking. ¿Cómo le hacen ustedes para navegar entre grandes conjuntos de información? ¿Cómo la organizan? ¿Cómo corren el proceso de investigación? Tienen como sus fuentes que son caballos de batalla, cómo navegan en el proceso de investigación documental. O sea, nosotros cada vez más intentamos partir de frameworks y asistentes, depende Mm, de la tipología. Mira, por ejemplo, tengo otro proyecto, voy a cambiar, por cambiar la diapositiva, sí. que es este de Santa Lucía. Mm, Con ellos estamos haciendo un think tank. Ellos internamente pues también sentían que adolecían de pues ese pensamiento más con respecto a la sociedad, más a largo plazo. Este es público, de hecho, y su web es Espacio Futuro. Tenéis ahí los informes por si lo queréis bichar. Y aquí partimos de que su manera de investigar como la sociedad en su conjunto era a partir de 9 lentes. Son tecnología, medio ambiente, cultura y sociedad. O sea, que ya de por sí te da unos puntos de partida, ¿no? Y tenemos como también temáticas. El año pasado la temática fue la confianza, que nos parecía como un tema crítico y transversal de cara a, pues eso, construir relaciones con las personas. Y entonces veíamos como las caídas de, oye, confianza con tecnología, confianza con salud y bienestar, confianza con legislación, cómo se conjugaba todo, ¿no? Después, a nivel más específico, pues tenemos efectivamente, como al final con el tiempo vas encontrando recursos de, oye, pues estas páginas web son interesantes, esta persona siempre coge buena información. Eh, Al final aprovechamos que estamos también enganchados a Instagram y también tenemos con nuestra carpeta de Instagram en la que estamos pues 4 personas del equipo y si sabemos que tenemos un proyecto pues, sobre la confianza, cada vez que encontramos un post de Financial Times, pues lo guardamos ahí, ¿no? Y ahí te va generando también como tus propios inputs. Pero funciona un poco así, ¿eh? Es todo bastante orgánico. Intentas encontrar un framework para no perderte en el vacío de Internet infinito
con la práctica encontrar lugares que sabes que son interesantes y que si te sale cualquier tema, pues ya tienes el recurso. Y después, pues muchas newsletters, muchas cosas de ese tipo. O sea, ¿cuál puede ser? Mira, la última que la que me he suscrito yo se llama What If, que está bastante bien. Lo pongo por aquí por el chat. Y al final siempre está bien como, pues eso, beber de fuentes que y te vas encontrando de casualidad muchas veces. Buenísimo, buenísimo. A ver, espérame, porque ahora seguimos tienes muchos clientes en el chat. Así, mira qué bien. Em, muchísimos, muchísimos. Hay muchas preguntas. Mira, por ejemplo, Carla Guadarrama pregunta, ¿cuál crees que fue la clave para democratizar el impacto de los futuros? ¿En qué proyecto se detonó y qué ocurría en los otros que no se detonaba? Quería, Carla, a lo mejor esto requiere un poco más de elaboración, porque yo no estoy cierta de que el impacto de los futuros se haya democratizado así como tan ampliamente. ¿O tú qué piensas acerca de esto, Tico? ¿Tú consideras que actualmente acceder a las herramientas, a la alfabetización de futuros a la cual refiere la UNESCO, tú consideras que hoy por hoy es un hecho? O sea, todo el mundo puede acceder de igual manera a las herramientas de los futuros. ¿O cuál es tu experiencia en Exacto. ese Creo sentido? que todo, o sea, estamos más acostumbrados a pensar en futuros, en tanto que tenemos como, bueno, me da la sensación, ¿no? Igual es por el momento concreto. Pues todo este contenido audiovisual con respecto a futuros, más especulativo, etcétera, que te puede guiar un poco a las conversaciones. Las herramientas de futuro no creo en absoluto que estén democratizadas en tanto a yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esto, que trabajaba por las mañanas y por las tardes me leía a mi internet papers, que es como están los formatos de la disciplina, para intentar entender qué estaba haciendo, porque era muy complicado, hasta que entiendes como todo el conjunto de la información. Entonces, a menos que esté mediado por alguna institución, que puede ser pues la fundación de turno que decide hacer una serie de talleres que no sabemos si va a aterrizar en algo o no, no creo que, o sea, está Teach the Future, sí que hace este trabajo de intentar llevarlo a las escuelas, a lo mejor como de una manera más orgánica, así que, no sé, también veo como todo el tema, con el tema, por ejemplo, de las pensiones y la jubilación, pues igual porque también me ha tocado de cerca el tema de la banca, sí que veo como que hay un intento de, o sea, aquí el sistema de pensiones que es público, por ejemplo, hay un intento de concienciación de pensar más en el largo plazo, de, oye, cuando llegue a una etapa más de vejez, estar preparado y tal, pero creo que no se plantea nunca como desde el Futures Literacy, desde la alfabetización del futuro, sino en plan de estar preparado para el cambio climático, pues para el envejecimiento, para cuestiones Claro. concretas. Claro, ok, ok, ok. Ahora, mira, perdón que voy brincando, Sí, pero es sí, que sí, sí. estoy retomando los comentarios que nos han hecho en el chat. José Ignacio Stark ha hecho una pregunta bien interesante Uh -huh. que creo que es un gran dilema para todos los profesionales de los futuros. A propósito del proyecto de BBVA, Uh -huh. de los informes o hallazgos como ruinas, él nos dice, me parece interesante preguntarle a Tico cómo le hicieron para que lo que se generó durante esos 3 años de proyecto con BBVA después no se desinflara y ellos volvieran a su visión de business as usual. Y creo que ese dilema ocurre en todos los proyectos de futuros, ¿no? Como que al Uh -huh. momento de hacer especulaciones, la empresa se emociona, se compromete. Y sobre todo en el caso de ustedes que construyen muy bien la puesta en escena, pues entonces supongo que Uh -huh. los clientes tienen mucho engagement, etcétera. ¿Cómo le hacen, cómo le hicieron en este caso y cómo le hacen en otros casos para que ese entusiasmo inicial después no se desinfle? Porque la parte de la estrategia, a diferencia del momento en el que haces conjeturas, no es tan glamorosa, no es tan Uh -huh. emocionante, es muy técnica y a veces el entusiasmo de los clientes se empieza a desinflar. ¿Ustedes cómo enfrentan eso? Pues mira, por una parte, era hacer mucho acompañamiento a la venta interna. Sí que es verdad que nosotros estábamos durante muchos meses acompañados de un grupo de 10 personas, pero después esas 10 personas pues tenían otros compañeros, tenían unos jefes a los que reportar, etcétera. Entonces, cuanto más aterrizado le dieses un tipo de output o fueras capaz de involucrar a otras personas que decíamos, oye, pues que venga el departamento de seguros y le contamos esto al departamento de seguros, ¿no? Y ellos que empiecen también a encontrar conexiones, a ver, este proyecto acaba con un roadmap de actividades concretas para este año. En plan de literalmente lo tienes que activar y ya. Y por eso es tan importante también como que esté en el resto del proceso, porque así, en las reuniones en las que tú no estás, que es pues eso, con la junta directiva, con quien sea, ellos son capaces de defenderlo. Ellos son capaces de hacer las conexiones entre, vale, yo mi campaña del año que viene, si la junto con esta tendencia, con este escenario en concreto,
puedo crear algo y así puedo justificar también delante de los demás que, oye, este proyecto está teniendo una implementación y está teniendo un recorrido. O sea, yo te diría, la mejor manera para hacer eso es generar el material para que internamente ellos sean capaces de venderlo. Tu cliente, esa persona que ya está emocionada, que ya está motivada, que ha comprendido el valor, sea capaz de activarlo. Muchas veces, si tienen que hacer ellos solos, como todo el salto, y no han estado durante todo el proceso, no conocen bien cómo la... Nadie quiere quedar mal delante de su jefe diciéndole, oye, es que en un escenario de 2030 vimos que no sé qué. Entonces, eso, cuanto más aterrizado y más migadito se lo puedas dar, o sea, va a ser mucho más sencillo de implementar. Ok, como formar a los champions dentro de la institución. Y bueno, no sé si también les ha pasado, o sea, yo he tenido casos en los que sí, efectivamente, se forma un equipo interno que se adueña del proyecto y le da continuidad, pero también me ha pasado que hay casos en los que después ya no pasa nada, ¿no? Que se suele decir en el mundo de los futuros que el presente se desayuna la estrategia y pues sí se hace un intento a lo mejor con mucho entusiasmo, pero es muy difícil, es como si, yo suelo poner este ejemplo, es como si tú quisieras tener un six-pack y Uh -huh. lo que haces es un día hacer 1000 abdominales en un día. Pues si un día tú haces 1000 abdominales, seguro que de algo te va a servir, pero no vas a tener un six-pack. Necesitas consistencia y hay veces que se queda en las 1000 abdominales en una experiencia intensiva y después no pasa nada. ¿A ti te han sucedido, se te han presentado situaciones como esa? Sí, o sea, también, o sea, creo que es peligroso también el modelo de Champion en tanto a, si tú generas una comunidad cerrada de 7 personas que están muy motivadas y hacen gatekeeping de esto, de, bueno, los futuros somos nosotros, y ya, y los demás no se lo voy a contar porque no lo entienden y me lo van a echar para atrás, y entonces, pues nosotros con nuestro grupo tal. O sea, creo que es al revés, es conseguir esas 3 4 personas que sean capaces, bueno, que tengan también como influencia o incidencia dentro de la organización, y que sean capaces de mover, ¿no? O sea, de hacer un ejercicio expansivo. O sea, de, esto no es para nosotros, entre nosotros cuatro. De esto tiene que intentar tener un calado, aunque sea mínimo. O sea, creo que después hay un ejercicio fuerte de comunicación interna de hasta dónde tiene que llegar esta información para que realmente sea relevante. Porque si es entre nosotros cuatro, pues es que nos tomamos una cerveza y hablamos de qué va a pasar en 2050. No es un ejercicio de fuerza y que sirva a la organización. Y De después sí, claro, o acuerdo. sea, muchas veces se desinfla y muchas veces se Sí, cambia algún cargo interno y dicen, mira, pues ahora la prioridad es otra. O sea, tienes que contar sí, con ello. sí. También puede suceder, y no solo con un proyecto de futuros, con cualquier tipo de proyecto puede suceder que las prioridades cambien y ya no le den en esa dirección. Soco Ramos te pregunta si utilizan IA generativa para alguno de sus procesos, en qué parte del proceso la usan, si ese fuera el caso. Pues mira, para visualización lo estamos utilizando mucho, que ya no te sé decir porque es Paula la diseñadora gráfica la que lo lleva sobre todo, pero sí que nos está ayudando mucho. Para escenario lo hemos planteado alguna vez, siempre con mucho precaución, por decirlo de alguna manera. Porque claro, muchas veces también como quieres resaltar ciertos aspectos que otros, entonces como eso es muy complicado como hacer generarlo con IA, no nos lo ha parecido a nosotros. Pero tampoco mucho más. Con investigación lo hemos intentado, con no mucho éxito, con toda la parte de web scraping y todo. O sea, yo ahora, y de hecho en cuanto acabe esta llamada, me voy a un máster de inteligencia artificial y análisis de datos. Pero creo que es muy interesante en la parte de investigación, que a lo mejor es más mi foco, también tener capacidad de utilizar la parte cuantitativa como un input. Que muchas veces utilizamos la cualitativa, tanto la narrativa, el discurso, las señales concretas. ¿Es una herramienta útil? Sí, como todas las industrias. No, o sea, no pongo el foco ahí, nunca. Ni siquiera cuando hago explicaciones por el pantalla. Creo que te acompaña en el proceso. Pero que entender, y me acuerdo mucho con una compañera que justo empezaba, que era su primer trabajo, y claro, como para estar a la altura del nivel que llevamos, que es intenso, la verdad, utilizaba mucho IA. Y claro, lo que daba sonaba como muy rimbombante, sonaba muy grandilocuente, pero muchas veces te faltaba el mensaje. En plan de, bueno, pero aquí, ¿qué estás intentando comunicar? ¿Qué nos quieres decir? También porque primero tienes que saber qué es lo que quieres decir y después lo puedes generar con IA y lo modificas teniendo muy claro todo el punto. Si el punto de partida siempre es IA, creo que te acabas perdiendo en la propia capacidad de generación de contenido que tiene. De acuerdo. Antes de entrar a la sección de herramientas, que creo que eso va Ajá. a generar, hay mucha curiosidad al respecto de eso, de cuáles son las herramientas, cuáles son las fuentes que tú sueles Uh usar, -huh. además de las que nos has referido, cuáles son algunos de tus frameworks. Patricio Cepeda te pregunta, a ver, ¿cuál es tu recomendación para hacer que los demás comprendan
la forma en la que un profesional de los futuros ve el mundo. Yo no estoy segura de que el punto sea que los demás vean lo que ves tú, sino que los Ajá. demás comprendan lo que haces tú para que puedan contratarte. En el caso de Invisible, ¿ustedes cómo le hacen para transmitirle o cuáles son como los Ujú. keywords que usan para transmitirle a un cliente nuevo que no tiene la más pálida idea de qué es el trabajo de futuros, para transmitirle lo que ustedes hacen? ¿Cómo lo comunican? Esa es la pregunta del millón, desde luego. No, a ver, o sea, lo que nos es más sencillo siempre es con proyectos, ¿eh? Porque es muy complicado, pues esas diapositivas que tenemos, nosotros llegamos diciendo que somos un laboratorio de investigación cultural y de diseño de futuro, que nuestra metodología es la imaginación aplicada. Claro, ahí en esos 30 segundos ya les has perdido. Yo, fíjate, me recuerdo, ya no te digo ni con cliente, ¿eh? Yo en citas de Tinder, cuando me preguntan a qué te dedicas, digo, mira, yo me dedico a ampliar el espectro de lo posible. ¿Qué significa? Tú te creías que esto era lo posible y después de la investigación es esto lo que es posible. A ver, que encajo la cámara. Es un poquito más. Entonces, es pensar otras posibilidades. Entonces, es un poco también tomándole el pulso de a lo que le pica a ese cliente en concreto, si es como la incertidumbre de cara al futuro, o si es más la innovación, o si es más como la competencia, o es la incertidumbre del mercado. Normalmente solemos tener como unas señales de respecto, mira, pues en tu mercado está cambiando esto, en la banca, ¿no? Está cambiando esto en el uso de los espacios, si eres una empresa, que si eres IKEA, por ejemplo. O sea, es más como plantearte una evidencia de, oye, hay cosas que están cambiando y lo que nosotros te proponemos en plan de, vamos a explorar esto, vamos a ver qué otras posibilidades podemos llegar a hacer a través de escenarios y vamos a plantear pues soluciones innovadoras, ¿no? Vamos a plantearte algo distinto que puedas hacer. Si te vienen con un problema muy concreto, como en el caso de Santa Lucía, de oye, queremos explorar más la investigación y tener un pie más de cara a la sociedad, pues te planteamos ya una tipología de proyecto en concreto. Pero, o sea, yo creo que todo al final es como todo lo que tiene que ver con la investigación, el descubrimiento, el proponer posibilidades, lo que es interesante. Ay, Dani, estás Buenísimo, desmuteado. buenísimo. Ya apagué ese micro que andaba encendido por ahí. Ok, hablemos vamos al último segmento de esta conversación que la vamos a tener que continuar porque claramente hay mucho más que decir, mi querido Tico. ¿Cuáles son tus caballos de batalla y cuáles son tus armas más habituales? ¿Cuáles son tus frameworks favoritos? Digamos, ¿cuáles son? Porque uno siempre tiene su arsenal. Entonces, tu arsenal básico que tú dices, esto funciona sí o sí, o el que utilizas más, y cuáles son como, ya mencionaste algunos referentes muy importantes como Els Rack y Peter Bishop, pero ¿cuáles consideras tú que son en términos de frameworks, libros, toolkits, los que tú consideras que son tu arsenal básico? O sea, mi lugar de referencia del que sigo utilizando informes y aprendiendo metodología, por muy aburrido que parezca, es la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene un departamento que creo que se llama ESPAS, si no me falla, porque cada 5 años me cambian el nombre y lo tengo que buscar de nuevo, que hacen unos informes súper elaborados, en súper profundidad, que están muy orientados a policy making, es cierto, pero al final, como de todos los procedimientos, puedes aprender muchísimo y lo hacen con un rigor impresionante. Erika Boll, creo que no sé si es la que la dirige o es la persona que yo tengo de referencia siempre. Y muchas veces tienen como temas, o sea, workshops participativos en los que puedes formar parte. Participé yo uno hace 3 semanas, creo que fue, sobre justicia intergeneracional, que es un nuevo tema que están explorando. Y bueno, y están viendo un poco a dónde les lleva y podías formar parte de ello. Entonces, a nivel, o sea, riguroso, técnico, bueno, de calidad, Comisión Europea. Después, en la pata más de diseño, un par de estudios que también son referencia para nosotros son Modem y Superflax, porque nos gusta mucho en plan la manera en la que comunican, o sea, porque ellos llevan más artefactos, ¿no? Si Comisión Europea es más policy making, estrategia, ellos llevan como algún tipo de producto más especulativo, algo más aterrizado. Y nos gusta mucho, pues de cara a eso, el diseño al final también es una herramienta que nos sirve para poder comunicar y para poder convencer. A ver, ¿qué más tenéis por aquí? Tico, antes de Superflux, Sí, que ya compartieron aquí el link, ¿qué otro despacho de diseño referiste? Modem. Modem, ok, No, vale, espérate. vale. Aquí ya lo encontré, Office Ahí for sí, Design and Innovation. Ahorita lo comparto, efectivamente. muchas gracias. Entonces, eso, también, justo hace poco leí un trabajo que era de Andy Himes, que me gustó también muchísimo,
que era sobre el futuro de las librerías. Que en un proyecto, o sea, me gustó mucho porque era literalmente un proyecto de principio a fin, de pe a pa, con un cliente real, con talleres reales, y te lo contaba todo, pues, en fin, que también da gusto que te compartan como con tanta claridad el proceso, que se llama The Future of Libraries o algo así. En fin, tiene que ser relativamente sencillo de encontrar. Y te diría que eso, luego de framework, pues siempre utilizamos un framework bastante clásico de Foresight. Ahora estamos utilizando para algunos proyectos que nos parece interesante el, el framework de necesidades de MaxNIF. El framework de necesidades de... MaxNIF. MaxNIF es un economista chileno. Y en plan, es como la sustitución de la pirámide de Maslow, pero eso, de nuevo, de cara como a hacer framing de los proyectos, es muy útil porque ves como distintas áreas que puedes empezar a explorar. Y un poco eso, al final depende mucho de las necesidades concretas del proyecto. Para este de confianza, pues hicimos un framework específico sobre la confianza, leyendo como el contenido teórico que había. Oye, Tico, ya hace rato, perdón, no sé si esto forma parte de la receta secreta de Invisible, si es así, dímelo y no hay problema, pero hace rato tú referiste a los dominios que consideran para hacer investigación documental, así como el Pestel, ustedes tienen su propia versión de Pestel. ¿Podrías referir, si es posible, cuáles son esos aspectos que ustedes consideran para hacer la investigación? O sea, creo que lo que mencioné antes son las lentes del proyecto de Santa Lucía, que eso lo tenéis en Espacio Futuro. No es un framework concreto, no estuve yo en esa conversación, pero creo que simplemente fue como de una manera orgánica, estuvieron decidiendo cuáles eran interesantes. Y creo que era sociedad y cultura, comunicación, salud y bienestar, legislación, tecnología, medio ambiente. Y me faltan unos cuantos porque son 9, pero vamos, que los tenéis en esa página web. Y no es un framework en concreto que hayamos creado nosotros. Ah, ya, ok, más bien hicieron como una adaptación de Pestel. Sí. Hiciste referencia también al libro de Jennifer Gidley de The Future, que ya lo Uh-huh. compartimos, al libro de Els Rack, ya lo compartí también. ¿Hay algún otro libro de batalla que tú digas, cualquier profesional de los estudios de futuros debería leer esto y empezar por aquí? Ay, pues seguro que lo tengo por aquí. Pues mira, pues no lo he pensado. Pero bueno, está por ahí, me hace mucha gracia porque lo tengo destrozado de tantas vueltas que le he dado a ese libro. Ay, sí que lo tengo, Ajá. mira qué divertido. Pobrecito mío. Ahí está aquí el desenfoque. Ah, bueno, ahí se ¿Qué ve. libro es? Está ahí medio roto, pero bueno. Utopía no es una isla, de Laila Martínez. Es simplemente, lo tengo subrayado, qué lástima que del libro. Es simplemente como un recopilatorio de lo que ha sido la idea de utopía a lo largo de la historia. Mira, lo tengo por aquí escrito además en la última página, ahí, por todas partes. Pues mira, te pone aquí, desde la idea de la Smart Village a empresa versus nativo, nacionalismo climático, la neutralización, o sea, por al final te habla de qué se considera que es un futuro bueno, ¿no? Y cómo al final son imaginarios que han ido cambiando y al final también tienes que trabajar, pues eso, con las expectativas de cada persona, con lo que se ha considerado bueno a lo largo de la historia, como la Mm, utopía antes siempre era algo que estaba un poquito más lejos. Pues cuando la colonización, pues la utopía era ir a América. Cuando ya hemos descubierto el mundo, pues la utopía es el espacio. Al principio era plan, pero la utopía es un momento del tiempo pasado al que no podremos volver nunca. No sé, a mí me pareció muy chulo de cara a eso, porque muchas veces también llegas a un cliente y son conversaciones muy personales. Y hay alguien que te dice, mira, pues es que el futuro ya está decidido por la gente que tiene poder y aquí no hay nada que hacer. Y hay gente que es muy optimista y tú les tienes que poner en conversación a esas personas. Y tienes que enseñarles señales de, pues oye, pues igual tenemos algún tipo de incidencia, no, también jugar como con las expectativas personales de esas personas. Hay un proyecto que nosotros hacemos que se llama Steams, que son cenas, pues eso, como las que había comentado antes de la de los huevos, ¿no? Que son un poco especulativas y que ahí pues solemos invitar pues, a potenciales clientes, ¿no? Pues, de directivos, con los que tenemos contacto, etcétera. Y lo bonito de ese proyecto es precisamente que empiezas la cena hablando como yo, el director de marketing de X empresa, y acabas la cena hablando como yo, José Ramón, que tengo 2 hijos y un perro, que me crié en no sé qué país y migré a España y he acabado en este puesto, y empiezas a hablar desde los dos lugares, ¿no? Desde tú como profesional y tú como persona. Claro, al final el tema del que tratamos no es finanzas, no es contabilidad, son cosas muy humanas.
A ver, pero espérame, barajéamela más despacio, como decimos en México. Cena especulativa. Esto quiere Ajá. decir, ustedes construyen una experiencia específica para, me encanta la idea, para invitar a sus clientes a entrar en esta atmósfera relacionada con el futuro. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso. Y este proyecto se llama Scenes, quieren una foto más. Y aquí lo que hacemos es cogemos una temática eh, que nos pueda parecer transversal como distintas industrias. Por ejemplo, el primero era un proyecto fetiche mío que era el futuro del verano. A mí me parecía muy interesante cómo la idea de verano era como transversal para hablar de trabajo, para hablar de cambio climático, para hablar de generaciones, porque al final, pues, tú, al menos aquí en España, te generas tu idea del verano como cuando eres pequeño, tienes mucho tiempo de vacaciones, te vas a la playa con tus padres, comes sandía. Entonces, como que hay un imaginario muy concreto que de aquí a 100 años que poníamos, puede cambiar, ¿no? Y de hecho, el dato de partida era que la EMET, la Agencia Meteorológica de aquí de España, decía que cada década se retrasaba 10 días el verano, ¿no? O se expandía 10 días el verano. Entonces, aquí la gracia era que en noviembre del año 2100 todavía era verano. Y al final este es un contexto en el que, oye, yo podría hacer una investigación sobre el futuro del verano y presentarla en tu empresa con unas diapositivas. Sí. Es mucho más interesante invitarte a una cena en la que hay unas dinámicas, en la que tú interactúas con la persona de al lado a través de, yo qué sé, había unos cócteles, había una dinámica en la que, claro, una dinámica en la que tenías que escribir como todas las cosas que eran típicas del verano y después te sacábamos una imagen de ti envejecido y era, oye, cuando tengas 150 años, todas estas cosas seguirás pudiendo hacerlas, pues rollo, ¿habrá niños jugando en la playa o no? Porque el birth rate, pues en castellano, habrá disminuido. Todas esas cuestiones que te la planteo a través de una pequeña dinámica, te la planteo a través de una conversación que tienes con la persona al lado, es mucho más enriquecedor y se te queda mucho más. Luego te envío el informe para que tú veas los datos, que si llego con una presentación. Y es un formato que nos ha dado muy buen resultado de cara a ser una manera distinta de explicar investigaciones. Oye, me estoy muriendo de la emoción. Este asunto de las cenas especulativas ya está generando todo un hype aquí en nuestro chat. Cafés, ya se está hablando de chilaquiles Bueno, especulativos, eso me cafés encanta, lo acabo de especulativos. leer. Amo. Amo, porque creo que tienes todo un punto, ¿no? O sea, a veces pienso que en la práctica de los futuros nos centramos mucho en la idea de taller y machacamos mucho con la idea de que hay que tallerear, pero hay muchas formas de tallerear. Esta forma que abreva un poco del World Café, del método del World Café, ¿no? Pero lo lleva a un nuevo nivel, me parece bien interesante. Y nuevamente yo pondría el acento de que quizás un poco el sello de la casa invisible es interactuar con sus clientes potenciales o sus clientes más bien ya consolidados a través de experiencias, como que construyen la experiencia con muchas capas. Por acá Claro. te preguntaron a qué tipo de clientes invitan a las cenas especulativas, a quiénes sientan en la mesa, porque también, bueno, esto que abreva del concepto de cena jeffersoniana, ¿no? De iniciar Sí. una conversación alrededor de un tema, es crucial. A quienes invitas es muy importante, porque si invitas a la gente equivocada, pues haces una superproducción que no va a arrojar resultados. ¿Cómo le hacen para curar a sus invitados para este tipo de experiencia? A ver, normalmente somos muy abiertos y flexibles en tanto a. Bueno, al final invitamos como a perfiles que nos parecen interesantes, siempre pues eso de distintos tipos de industria, intentamos que apelen por la temática, suele ser gran empresa, a lo mejor algún perfil en concreto que sabemos que nos va a tener una buena conversación, pero también intentamos ser muy flexibles en tanto a no queremos como forzar a las personas a tener ninguna conversación que no quieran tener. Es decir, sí que le decimos de, oye, os vamos a presentar una serie de dinámicas, una serie de cosas, quien quiera ser más partícipe y vocal que lo sea, quien quiera estar cenando y estar tranquilo hablando con la persona al lado, también lo puede hacer. O sea, es un poco de te queremos mostrar una cosa, te queremos hacer tan partícipe como quieras, pero no, nunca delegamos como que el contenido tenga que ser producido por las personas que asistan, ¿no? Porque también, o sea, al final te estamos invitando unas personas que a veces no nos conocen personalmente a un contexto muy raro de una cena especulativa. Entonces, bueno, sí que hacemos mucha curación con respecto a los invitados, pero nunca es este sí, este no, por el tipo de persona que pueda llegar a ser, ¿no?
Oye, me estaba notando el tema de las cenas especulativas. En ese sentido, déjenme Ujú. compartirles una primicia mundial, pero por favor no vayan que no salga de aquí, de este Esto de selecto que ya grupo. En suena. Centro tenemos un proyecto que estamos cocinando y que estará listo quizás, esperemos que el año que entra, para que los estudiantes que egresaron de diseño del mañana tengan la alternativa de acceder al grado de maestro, maestra, porque diseño del mañana es una especialidad, entonces la idea es poder acceder al grado de maestro de maestra estudiando la especialidad en food design. Entonces, la intersección, una de las intersecciones posibles entre estudios de futuros y food design son las cenas especulativas, por eso me resuena tanto lo que nos estás planteando, ¿no? Adriana dice, sí, justo yo tenía esa duda de si siempre hacen talleres con el cliente y qué tan abiertos están a ello, pero creo que lo que hemos conversado hoy da cuenta de que hacen muchas más cosas. Veo que sigue habiendo muchísimo interés. No, Marimer, en Centro no tenemos doctorados aún. Entonces, pero es un proyecto que también tenemos en mente el tema de los doctorados. Yo creo que por ahí del 2027 estaremos listos para ello, pero por el momento nuestra institución no cuenta con doctorados. Tico, ha sido una gozada conversar contigo. Sí, definitivamente tenemos que continuar esta conversación. Por favor, cuando vengas a México, no te olvides de nosotros. Va a ser un gusto tenerte en Centro. Aquí veo que tienes ya nuevos seguidores, nuevas seguidoras que van a querer saber de ti. Antes de que te despidas, cuéntanos dónde te encontramos, cuál es tu página web, cuál es tu cuenta de Instagram, tu LinkedIn, dinos todo, dónde te podemos encontrar. Pues mira, estoy en LinkedIn, la verdad es que no publico mucho porque me da mucha pereza LinkedIn como red social. Ya Sí, a nivel personal también estoy en Instagram, me podéis seguir ahí, en fin. De vez en cuando también tengo contenido de futuros, os lo pongo por aquí. En LinkedIn soy Tico Fuentes, no tiene pérdida. Y nada, por ahí, por esos sitios estoy en contacto. Si me escribís por un sitio o por otro, lo que queráis. Queda muy pendiente esos chilaquiles especulativos, ¿eh? Me ha gustado mucho la idea. totalmente sí. Oye, cuando vengas a México los organizamos con Me parece egresados y genial. egresadas de Diseño del Mañana y Food Design. Esto es un trato, así que esos Perfecto. chilaquiles especulativos están en tu futuro cercano, ¿vale? Excelente, es más deseable, desde luego. Absolutamente sí. Pues una gozada conversar contigo, que se repita pronto. Gracias a todos y a todas, que tengan Igualmente. un día maravilloso. Mil Chao. gracias.